Terminada la Segunda Guerra Mundial, el destino de un prisionero de guerra alemán podía ser muy variado. En total se estima que más de 11 millones de alemanes que se encontraban sirviendo en la Wehrmacht fueron hechos prisioneros al finalizar el conflicto. Muchos de estos fueron liberados de manera muy rápida, mientras que otros terminaron, en su mayoría, en campos de prisioneros de guerra. Así pues, durante los meses que siguieron al final del conflicto en Europa, una gran cantidad de alemanes fueron enviados a los lejanos Gulag en territorio soviético, donde se estima que entre el 30 al 35% de estos perecerían. Otros, con más suerte, pudieron rendirse a los aliados occidentales y ser enviados a distintas partes de Europa occidental para trabajar en labores de reconstrucción. Uno de los países que más se benefició de esto fue Francia, invadida y ocupada durante 4 años. Diversas ciudades habían quedado devastadas cuando los combates y bombardeos volvieron a raíz del día D. Cientos de miles de alemanes fueron a trabajar en granjas francesas o, como ya se mencionó, en trabajos de reconstrucción y desminado de zonas costeras. Sin embargo, otro grupo de alemanes tendrían una segunda opción. Al otro lado del mundo, en la colonia francesa de Indochina, empezaban a estallar escaramuzas entre las tropas francesas que habían vuelto para ocupar los antiguos dominios coloniales luego de la rendición japonesa. Pero un grupo independentista vietnamita, el Viet Minh, liderado por Nguyen Ai Quoc, quien a posterior pasó a llamarse Ho Chi Minh, se rehusaba a esta idea. Rápidamente estas escaramuzas pasaron a convertirse en auténticos combates intensos, por lo cual el gobierno colonial francés solicitó el envío de más presencia militar. De Gaulle se encontraba en una gran encrucijada. El ejército francés todavía se encontraba reestructurándose después de los convulsos tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Además, había una amenaza latente de una revolución comunista en Francia, los cuales, con el vacío de poder dejado en el territorio, habían cobrado bastante notoriedad, sobre todo durante su lucha contra la ocupación alemana. En base a esto se decide enviar a la legión extranjera a Indochina. Mientras se preparaba el envío del contingente inicial, los hombres de la legión visitaron los diversos campos de prisioneros alemanes para ofrecerles la opción de seguir detrás de los alambres de púas o vestir el uniforme de la legión y arribar a Indochina. No fueron pocos los que se ofrecerían voluntarios, sobre todo antiguos soldados de las Waffen-SS, muchos de los cuales habían cometido crímenes de guerra y sabiendo que de quedarse como prisioneros podrían ser enjuiciados, encarcelados y hasta ejecutados, unirse a la legión les daría la oportunidad de acceder a nuevas identidades y ser enviados lejos de la Europa de posguerra, que se encontraba ávida de llevar a juicio a criminales de guerra nazis. Además, muchos de estos voluntarios de las SS provenían de las unidades extranjeras, holandeses, belgas, noruegos, daneses y sobre todo franceses, como los pertenecientes a la división SS Carlomagno. Sabían que de volver a sus países, o en este caso de quedarse en Francia, serían considerados como traidores. Desde sus comienzos, la Legión se caracterizó por recibir a cualquier aspirante, sin importar etnia, nacionalidad, religión, ideales políticos, nivel de educación o incluso su pasado. Obviamente sí había cosas que podrían haberte llevado a ser rechazado por la Legión. Por ejemplo, la edad. Nadie mayor de 40 podía unirse, algún tipo de limitación mental o no poder superar las pruebas físicas. Para los prisioneros alemanes de la Wehrmacht y sobre todo de las Waffen-SS, la prueba física fue como un paseo. Acostumbrados a entrenamientos físicos exigentes, los antiguos soldados de élite del Tercer Reich fueron bien recibidos en la Legión. Se estima que entre 1946 y 1954, más de 40.000 alemanes sirvieron en Indochina junto a la Legión extranjera. Pero les adelanto que no era nada nuevo ver a los alemanes enlistados en la Legión antes del ascenso del nazismo, e incluso en sus primeros años muchos alemanes se habían unido a la Legión extranjera. Se estima que el 60% de los suboficiales de la Legión eran alemanes.
Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, el gobierno francés con justa razón comenzó a desconfiar de los germanos en la Legión. Los voluntarios para esta unidad fueron celosamente seleccionados y los únicos alemanes que quedaron fueron legionarios veteranos de lealtad incuestionable. A estos hombres se les dieron nuevos nombres no alemanes y documentos de identidad falsos para protegerlos en caso de que fueran capturados. Bueno, me estoy desviando un poco del tema, tal vez más adelante me anime a hacer un video únicamente de los alemanes en la Legión extranjera francesa durante la Segunda Guerra Mundial. El punto es que la llegada de la Legión junto con los alemanes a Indochina marcó el comienzo de una serie de operaciones militares. Inicialmente los hombres de la Legión no sabían a qué destino serían enviados ni contra quiénes lucharían, pero para muchos era evidente que Indochina era su destino. Rápidamente los antiguos soldados del ejército alemán recibieron una breve descripción de la situación. Lucharían, como les dijeron los oficiales franceses, contra una guerrilla comunista. Está de más decirles que más de un ex soldado de las Waffen-SS vio esto como una forma de revancha. Los dirigentes nazis habían inculcado a los hombres de las SS la idea de que el comunismo bolchevique era la mayor amenaza para Europa, y su decisión de unirse a la Legión extranjera estuvo también bastante motivada, por lo general, a su creencia de que había que combatir a los comunistas en todos los frentes, incluido ahora Indochina. Quiero también añadir que los franceses no tuvieron ningún problema inicialmente en recibir a los veteranos de la Wehrmacht, sobre todo si se trataba de zapadores de combate, paracaidistas o tropas de montaña, pero tenían su recelo en recibir a antiguos soldados de las Waffen-SS. Aún así era obvio que también requerían desesperadamente la experiencia y los conocimientos de estos veteranos curtidos en la guerra, que habían librado innumerables batallas. Y llevarían esta experiencia a su primer gran enfrentamiento en Indochina, cuando las fuerzas francesas lanzaron en octubre de 1947 la ofensiva Viet Bac, un enérgico ataque sobre los reductos del Viet Minh en las montañas y junglas al norte de Hanoi. Aunque la jungla estaba muy lejos del frente oriental, la estructura militar soviética, la estrategia guerrillera y los métodos operativos en general eran seguidos por el Viet Minh. Los alemanes habían aprendido desde hacía tiempo los medios más eficaces para lidiar con este tipo de guerra. Su experiencia de combate en el frente oriental contra el Ejército Rojo y los guerrilleros partisanos sería invaluable. Así pues, esta ofensiva Viet Bac se llegaría a saldar con un éxito parcial. La Legión propinó serias bajas al Viet Minh, pero el objetivo principal, capturar a sus líderes, no llegaría a concretarse. Quedó en claro que luego de años de lucha en el frente oriental, los veteranos de las Waffen-SS y Wehrmacht habían entendido la manera de luchar de estas guerrillas e incluso aplicaron sus mismas tácticas. Por ejemplo, según testimonios de algunos ex legionarios, cuentan lo siguiente: unos cuantos hombres bien armados se arrojaban a las zanjas para esperar la reacción de los aldeanos cuando las tropas se perdieran de vista. Si continuaban recogiendo arroz, los dejábamos en paz. Si comenzaban a correr de inmediato, enviando mensajeros a la jungla o intentaban seguir a las tropas, eran fusilados al instante. Otra estrategia consistía en ubicar un francotirador en ya conocidos senderos enemigos y esperar a que el Viet Minh pasara por ese lugar. Un francotirador experto con un rifle podía acabar con todo un pelotón enemigo y sembrar el caos en la zona. Una táctica más severa, por ejemplo, consistía, al atravesar un sector peligroso, las esposas y los hijos de los líderes guerrilleros locales conocidos eran tomados como rehenes y retenidos a punta de pistola hasta que se llegaba sano y salvo a la siguiente aldea, donde se tomaba una nueva tanda de rehenes. El Viet Minh estaba siendo combatido con las mismas tácticas de terror que ellos usaban. Los alemanes en la Legión eran capaces de volar puentes y destruir incontables toneladas de comida y otros materiales de guerra. Sin embargo, desde París se comenzó a endurecer los procesos de selección, sobre todo para los alemanes. Se había hecho público la presencia de tropas SS en la Legión, por lo cual los candidatos comenzaron a ser inspeccionados para ver si tenían el tatuaje
que indicaba su tipo de sangre y que mayormente delataba su pertenencia a las Waffen-SS. Incluso tener una cicatriz en el lugar donde podría haber estado el tatuaje sería motivo de rechazo por parte de los reclutadores. Es imposible saber exactamente cuántos soldados de las SS lucharon con la Legión extranjera en Indochina. Desde luego su número fue muy reducido si los comparamos con los soldados alemanes de la Wehrmacht que sirvieron. El problema sería que con el pasar de los años, y muchos afirman que la Legión estaba plagada de antiguos soldados SS. Esto surge en parte a que después de la batalla de Dien Bien Phu, el Viet Minh hizo una gran cantidad de prisioneros y afirmaban que muchos de estos alemanes que fueron capturados eran nazis y veteranos de las Waffen-SS. Para comenzar, el Viet Minh nunca demostró estas afirmaciones. Es muy posible que simplemente se lo hayan inventado, o tal vez hayan dado por confirmado que cada alemán capturado era un nazi prófugo de las Waffen-SS. De nuevo aclaro que no estoy negando la presencia de tropas SS en la Legión. De hecho que las hubo, sobre todo en los primeros años de la guerra en Indochina, cuando los estándares de reclutamiento para los voluntarios alemanes eran más laxos, pero no en las cantidades que se han mitificado años después. Bien amigos, hemos llegado al final del video de hoy. No olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte, comentar y recuerda que el señor YouTube activó la opción de super gracias y miembro del canal. Así que si quieres apoyar el esfuerzo de guerra del canal y de quien te habla, puedes donar el monto que tú desees. Nos vemos en un próximo video.